Hablar en estos tiempos del Partido Revolucionario Institucional es mencionar a una de las instituciones políticas más odiadas de la sociedad. De ellos se encargaron sus representantes, regidores, presidentes municipales, diputados, gobernadores, senadores y presidentes de la República. Para estos pareciera que la función pública era una forma de enriquecerse, con un voto duro sí y con una estrategia de comprar a los más necesitados. Es como aún sigue operando el poco PRI que queda en algunos puntos de la República Mexicana. Un partido en decadencia, que a pesar de las grandes lecciones de rechazo por parte de la sociedad, no aprenden la lección. Cada día que pasa, siguen saliendo los atroces negocios con los que saquearon a nuestro país, negocios con los que muestran la verdadera cara, en la que en ningún momento se tocaron el corazón. Pues bien, hoy vamos a darle la seriedad necesaria a este contexto, por más que quiera buscar la manera de encontrar el lado amable, por así decirle, a esta información, creo que no la tiene. Bienvenidos a esta crónica donde vamos a desarrollar un poquito el contexto de cómo se ha venido manejando el Partido Revolucionario Institucional en nuestro país con estos movimientos turbulentos, todos estos movimientos que durante el periodo neoliberal definitivamente estaban meramente callados. Vamos a iniciar primero con esta nota del 2017. Aplicaron agua para cáncer de mama en Chihuahua. Duarte supo y paró la investigación, revelan. Este caso, que también fue muy sonado por Javier Duarte en el estado de Veracruz, pues la historia se repetía también en el norte del país, en el estado, en la capital de Chihuahua. Enfermos de cáncer de Chihuahua recibían medicamentos falsos. De acuerdo con una investigación de la Secretaría de Salud, el Hospital de Oncología recogía frascos originales de la solución, se los llevaba, los rellenaba con los placebos y los volvían a vender a la dirección que los adquiría a través de compras directas. Esto sucedió durante el gobierno de César Duarte, quien está acusado de haber desviado dinero público. Una de tantas de las que ha hecho el PRI. ¿Por qué detuvieron a Javier Duarte? Estos son los delitos por los que lo acusa la PGR hasta entonces. Duarte es presunto responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue detenido en Guatemala ya que existía una orden de aprehensión en su contra por dos delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Era el 13 de octubre del 2016 cuando la Procuraduría General de la República, PGR en entonces, obtuvo esa orden de aprehensión que permitió detener a Duarte en Guatemala y por la cual tendrá que enfrentar un primer juicio en México. Esta nota también es del 2017. César Duarte, el expediente del caso fue expuesto por fiscales de la PGR y funcionarios del SAT en una audiencia oral realizada ante un juez federal en noviembre pasado. ¿Cuáles son los coacusados y las pruebas? La acusación que la PGR realizó en contra de Javier Duarte se presentó también en contra de 8 personas más, en contra de las cuales se giraron orden de aprehensión. Hasta antes de la captura de Javier Duarte, solo habían sido detenidas formalmente la hermana Elia y Nadia Arzate Peralta, quienes figuraban como accionistas de la empresa Consorcio Brades, compañía involucrada en la triangulación de recursos públicos. Ambas fueron sentenciadas ya a 3 años de prisión luego de que reconocieran su culpabilidad a cambio de ser condenadas por lavado, pero no por delincuencia organizada. Dentro de estos movimientos de investigación hacia Javier Duarte, lo que luego documentó la PGR fue la ruta que siguió el dinero a través de transferencias electrónicas conocidas como SPEI. Los recursos fueron traspasados a por lo menos 9 empresas: Edifica México, Benfa Inmobiliaria, Diseño Arquitectónico Malva, Diseño Arquitectónicos Ailín, SACMET Inmobiliaria, Agatone Advisor, Medical Health Service, H2S, Anibis Internacional y Grupo Inmobiliario Boeing.
Esto tocante a Javier Duarte, pero ¿cuáles son los 80% de los exgobernadores investigados en México que son del PRI? Pues aquí está esta nota que también les comparto, por supuesto. Algunos de ellos todavía no reciben una sentencia. Desde inicios del año 2000 a la fecha se han documentado 21 casos de investigación contra distintos exgobernadores, 80% de los cuales son de extracción priista. Los 21 mandatarios han sido señalados y acusados por diversos delitos, y aunque algunos ya están en la cárcel, otros están libres o siguen siendo investigados. Del total de los gobernadores señalados, 17 llegaron al cargo de la mano del PRI, 2 por el PAN, 1 por el PRD y otro más de la alianza panista perredista. Sin embargo, de los 21 casos de gobernadores hasta el momento, solo uno ha sido sentenciado. Se trata de Mario Villanueva, exmandatario de Quintana Roo, que fungió en el 93 al 99, quien ya cumplió 6 años en una cárcel de Estados Unidos, 9 en México, y le faltan otros 22 en nuestro país. Villanueva, quien fue acusado de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero, se fugó 2 días antes de terminar su mandato, pero fue detenido el 24 de mayo del 2001. ¿Cuál es el delito por el que más se ha acusado a los exgobernadores? Lavado de dinero, por el que se ha investigado al 38% de estos exmandatarios, es decir, a 8. Entre ellos se encuentran Humberto Moreira, absuelto por la justicia española, el recientemente detenido Eugenio Hernández, o Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas, que fue detenido en Italia en abril del 2017. Este listado obviamente es una crónica de lo que ha venido pasando y ocurriendo en este contexto político, donde este prianismo, este periodo neoliberal, pues ha hecho de las suyas, ¿no? Aquí podemos apreciar en esta foto a Enrique Peña Nieto al lado de todos los mandatarios. Le han titulado el Club de los Gobernadores del PRI que están presos, fugitivos o investigados por casos de corrupción en México. Yéndonos un poquito a la actualidad, bueno, ¿qué ha pasado? Está sumamente México atento a esta noticia que se ha dado sobre el exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto, que es investigado en Estados Unidos por estos movimientos turbios en Fertinal y Pemex. Y sale para rematar como que cerecita del pastel esta noticia de Infobae que, digo, no puede ser. Nada de conciencia tiene este prianismo, absolutamente nada. La trágica historia silenciada de los niños muertos en México por Chernobyl. El accidente en la planta nuclear rusa, del que se cumplieron 31 años, tuvo consecuencias inesperadas a miles de kilómetros de distancia. El increíble drama provocado por leche contaminada que fue ocultado por las autoridades. Sí, estamos hablando de México. El 21 de marzo de 1986, cuando nació Maribel Torres Delgado, el doctor le dijo a su padre que sería una belleza por haber nacido el día de la primavera, pero su vida terminó a la edad de 13 años como parte de uno de los capítulos más misteriosos e inexplicables de la historia de México: la importación de miles de toneladas de leche en polvo desde Irlanda, contaminada por la nube radioactiva generada por el accidente nuclear en la planta rusa de Chernóbil en 1986. La nube radioactiva viajó por todo el norte de Europa hasta llegar a la República de Irlanda, el país al que México compraba leche en polvo desde los años 70. Esto, después del accidente nuclear, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta para que se suspendieran las compras de alimentos a países afectados por los restos tóxicos. Sin embargo, México adquirió de Irlanda 40,000 toneladas de leche en polvo y una cantidad importante de mantequilla que fueron distribuidas en el país entre el 87 y el 88 por la Comisión Nacional de Subsistencia Populares, aquel famoso apoyo llamado CONASUPO, este organismo gubernamental desaparecido en 1999 que tenía la función de hacer llegar a las clases populares alimentos básicos a precios bajos. Posiblemente tú que eres de esta nueva generación no estés muy
consciente de este tema. Aquellas Conasupo, pues fue un programa que se implementó para llevar los productos de la canasta básica a un precio más rebajado y que estuviera al alcance de los más necesitados. En ese tiempo la Conasupo también controlaba el mercado de leche, por lo que el polvo pudo haber sido vendido a más de 30 empresas, entre ellas grandes transnacionales como Nestlé, Anderson Clayton y Kraft Food, entre otras. Dice esta parte de la nota muy interesante: Maribel fue alimentada durante su infancia con la leche que su papá compraba en los centros de distribución de Conasupo en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Ingeniero de profesión, Teodoro Torres Goldarás tuvo la oportunidad de conocer los centros donde se procesaba el lácteo, por lo que nunca le pareció una mala opción para alimentar a su familia. Más tarde se daría cuenta que había sido un error. Su hija murió a los 15 años, pero vivió los últimos años de su vida en ese hospital. La familia se aisló por completo para dedicarse a la atención de la menor. Incluso con el paso del tiempo se fue acabando el dinero. Convivían poco con la familia de los otros niños enfermos, por lo que desconocían cuál era su situación. Fue hasta que murió Maribel cuando Teodoro empezó a platicar con los familiares de los otros niños y encontró cosas en común. Todos habían nacido el mismo año posterior a su hija, pero también todos habían sido alimentados con leche de la Conasupo. ¿Una coincidencia casual? No lo creo. Una circunstancia que llevó a despertar la curiosidad de muchos, sí, y es donde se descubre pues esta parte. Su familia se desintegró tras la muerte de su hija. Su esposa lo abandonó, sus otros hijos crecieron y se fueron, y él ahora vive solo en un caserón en Cuitláhuac Izcalli. El recuerdo de Maribel es lo único que no lo abandona. En su cuarto hay fotos de ella por todas partes. En vida fue un sol, la recuerda, y ahora que no está, el verla le ilumina todos los días. ¿Qué tal, Pues esta definitivamente es la historia incómoda para este prianismo que, como les digo, a un estilo caudillos, de todo lo que pueda hacer para mí es bien hecho, así afecte a los que tenga que afectar. Es un sistema donde parece ser que lo único que les interesa e interesaba era llenar las arcas del bolsillo propio, más no el hecho de poder tener un país realmente fructífero, un país de primer mundo, un país donde todos pudieran verse beneficiados. Pero esto no es así. Vamos a darle un poquito más a la nota. Dice: documento que la incidencia de cáncer infantil aumentó 300% en la década que va del 87 al 97, al punto que se calcula que la afectación anual es de unos 900 niños, de los cuales el 30% muere. En ese tiempo, Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo de Carlos Salinas, al que se responsabiliza del efecto tequila de mediados de los 90, era funcionario de Conasupo, donde ocupó diferentes cargos. Cuando empezábamos a investigar y a ver lo que decían algunos periódicos, nos dimos cuenta que todos hablaban del hermano del presidente Salinas. Carlos Salinas de Gortari fue jefe de ejecutivo del 88 al 94. Sabemos que estuvieron coludidas las autoridades de primer nivel, empezando con el hermano del presidente Salinas. Nosotros nos concentramos solo en los casos del hospital infantil, pero debe haber habido más en otros hospitales que atienden a niños con cáncer, expresó Torres Goldarás. Raúl Salinas de Gortari fue detenido en marzo del 95 bajo cargos de asesinato por la muerte de su excuñado Francisco Ruiz Massieu, otro político mexicano, y enriquecimiento ilícito, pero nunca se le fincaron cargos por el caso de la leche contaminada. Salió libre en 2005 y en 2013 el Estado mexicano le restituyó los bienes que le habían decomisado porque la fiscalía no logró acreditar su procedencia ilícita. Una historia de terror, un documental bastante completo, una historia que no podemos dejar de lado y que hoy en la actualidad, hoy en día, sigue haciendo muchísimo ruido. Esta es la parte final. Así se quedaron las cosas.
Esto pasará a la historia y quedará en la conciencia de cada una de esas autoridades que en aras de tener más dinero autorizaron la entrada de esa leche. En esas conciencias estará el hecho de que fallecieron algunos niños que no tenían que haber muerto, porque si no hubieran tenido ese afán de enriquecimiento, no se comprara la leche. Pero llegaron barcos llenos de toneladas, lamentó el padre de Maribel, para quien estos días son especialmente tristes, porque hace un mes su hija hubiera cumplido 31 años de edad. El Chernobyl mexicano lo estamos viviendo muy de cerca. Es una historia sumamente dolorosa para el país. Es así como llegamos al final de esta historia, de este recuento de algunas cosas que han hecho los gobiernos priistas. Me encantaría leer tu opinión. Es de suma importancia para mí. Si te gustó el video, ponle tu respectivo like, activa la campanita de notificaciones una vez te suscribas y nos vemos en un siguiente video. Yo soy Polo Puga desde el Teatro de la Comedia más grande en México. Esto es Política para la Banda. Adiós.